Buenas tardes a todas y todos. Bueno, es una gran alegría darles la bienvenida a la sesión de la tarde de la segunda edición del Laboratorio Internacional de Creación y Desarrollo de Públicos, organizado por el Teatro Nacional Cervantes y el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Mi nombre es Sonia Jaroslaski, coordino el área de gestión de públicos del Teatro Nacional Cervantes. Y les voy a dar algunas pautas, como hice a la mañana, en el marco del TNC accesible. Así garantizamos la comunicación y esta sesión fluida. Nos van a acompañar las intérpretes en lengua de señas argentina, Mariana Ortiz, Micaela Hierasi, Sabrina González y Paula Peralta. Les voy a pedir si pueden mantener los micrófonos silenciados durante toda la actividad y poder canalizar las preguntas a través del chat. Bueno, al finalizar el día les va a llegar un correo con la ponencia de la mañana y la información para la actividad de mañana martes, ¿sí? Les voy a pedir que para facilitar el registro de la asistencia, los 3 puntitos que tienen en la pantalla del Zoom se puedan nombrar con su nombre y apellido, ¿no? No con el nombre de una institución, sino con su nombre y apellido. Me van a estar acompañando del área de gestión de públicos Gladys Benítez, que los va a estar asistiendo, Juan Pablo Gómez y Aime Pancera. Así que cualquier duda por el chat también se pueden comunicar con ellos. Bueno, esta mesa la titulamos Públicos en la gestión cultural pública. Es un espacio de intercambio con 2 colegas, referentes destacadas en el campo de la gestión cultural pública con enfoque de públicos, de Perú y de Chile. Es una temática clave para nosotras, para pensar y repensar nuestras políticas culturales, cómo los concebimos desde las instituciones de las que participamos, qué estrategias desarrollamos para incluirlos, escucharlos, diversificarlos, cómo garantizamos el acceso democrático a la cultura y promovemos una participación activa y sostenida, ¿no? Desde el ámbito público. Desde el Teatro Nacional Cervantes entendemos los públicos no solo como destinatarios, sino como actores fundamentales en la construcción cultural. Entonces, esta mesa que planteamos busca justamente visibilizar experiencias institucionales que ya tienen un largo recorrido y que avanzan en este sentido, ¿no? De la misma línea que nosotros, desde distintos contextos sociales, por supuesto, nacionales y territoriales. Entonces me van a acompañar hoy Paula Vergara Ibáñez, que está por ahí, puede saludar. Es socióloga, gestora cultural chilena. Actualmente está a cargo de la Unidad de Públicos y Territorios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, y tiene una gran trayectoria en investigación de audiencias y en proyectos que cruzan el territorio, la participación y la cultura. También me va a acompañar Melissa Giorgio, comunicadora social, actriz y gestora cultural peruana. Coordina el área de gestión de públicos del Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura del Perú. Es cofundadora de Red Lab, la Red Latinoamericana para el Desarrollo de Públicos, que va a estar con una actividad el miércoles, y ha liderado proyectos ejemplares en accesibilidad y formación de públicos desde el sector público. Son grandes colegas y con ellas tengo un gran intercambio, ¿no? Para pensar nuestra tarea. Después de las presentaciones de ella, voy a compartir también desde mi rol como coordinadora del área de gestión de públicos algunas experiencias desde el Cervantes. Y para comenzar, me gustaría darle la palabra a Melissa,
a quien agradezco especialmente que esté hoy con nosotras y por su enorme trabajo que viene haciendo desde hace muchísimos años en el Gran Teatro Nacional de Perú. Hola, Meli. ¿Estás por Ahí, ahí? ahí Ahí está. estoy. Hola Sonia, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer compartir la experiencia que estamos desarrollando aquí desde el Gran Teatro Nacional de Perú. Solamente quiero confirmar si empezamos con mi presentación o si es solamente un momentín para saludarles. Si estamos ok, podemos empezar contigo. Ah, ya. Si no, le puedo dar la palabra a Paula. No, 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 bueno, está bien. No, no hay problema. Bueno, Dale. reitero mi agradecimiento. Es un placer siempre compartir el trabajo que se desarrolla en públicos aquí, porque valgan verdades, son pocos los espacios para compartir experiencias y cómo no aprender de compañeros y desde otras instituciones. Quiero compartir mi presentación, si me dan un segundito. Este espacio que me están brindando va a ser para desarrollar de una manera muy sucinta, espero no pasarme del tiempo, de qué hablamos cuando hablamos del enfoque de públicos y accesibilidad desde este espacio que, valgan verdades, es un teatro del Estado, es un teatro público que es dependiente del Ministerio de Cultura del Perú. Es un teatro que nace hace ya casi 13 años. Lo vemos en pantalla hacia el lado izquierdo, esa es la edificación del Gran Teatro Nacional y hacia el lado derecho se encuentra la sede central del Ministerio de Cultura. Estamos además situados en, en la intersección de dos vías muy importantes en la ciudad de Lima. Hacia el lado izquierdo del Gran Teatro Nacional vamos a encontrar la estación del metro de Lima y también la vía expresa que cruza varios distritos y que también, por supuesto, nos favorece para que las personas que se conviertan en público de nuestra programación pues puedan acceder a este espacio. Lima, nos estamos situados en Lima. Lima es la capital de Perú, es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes. Perú ya pasó los 30 millones de habitantes. Y desde el inicio del Gran Teatro Nacional, digamos, se funge como una infraestructura moderna, un teatro principal para el desarrollo, la producción, la creación de espectáculos de artes escénicas. Pero si nos enfocamos en su trabajo de públicos, es cierto que desde el día uno no se había pensado en tener lineamientos de desarrollo y formación de públicos. En realidad, quiero con esta presentación también relevar la importancia del papel que tienen los gestores culturales desde este espacio, todo el trabajo que se ha desarrollado en el ámbito del desarrollo de públicos ha sido un poco también por necesidad, por un trabajo constante de observación participante de la problemática de los públicos, de la cultura. Pero no existía en el año 12 una política nacional de cultura. Nuestra política nacional nace en el año 2020. Sin embargo, hacia el año 2012, que es el año en el que nace el Gran Teatro Nacional, y hacia el 2013 también, se empiezan a gestar unos primeros lineamientos para el desarrollo de una política cultural. Entonces, me parece importante situarnos en este contexto porque era muy incipiente el cuestionamiento de ¿y dónde están los públicos de las artes escénicas? ¿Y qué es lo que sucede con qué es lo que está pasando en cuanto a las dinámicas sociales de estas personas? El Gran Teatro Nacional es una infraestructura que fue creada desde sus inicios para ser un opera house. Su programación desde un inicio ha sido enfocada mucho en la música. Esa es una imagen en el que releva la programación o cómo está diversificada la programación. Mayoritariamente es música en todas sus vertientes, sinfónica, música criolla, folclore.
También hay un gran porcentaje de danza, sin embargo, el mayor porcentaje dentro de ese 22% tiene que ver con la música folclórica. El teatro también tiene una participación interesante con un 16%. Y luego vemos la ópera como un género que tiene una participación de un acaso 2%, y otras actividades que se han presentado aquí de diversos formatos y géneros. Pero principalmente entonces fue concebido como un espacio para la música. La mayor cantidad de su programación se presenta en la sala principal. Este es un teatro que tiene un aforo de más de 1.423 butacas, con 12 espacios para usuarios de sillas de ruedas distribuidos en 4 pisos dirigidos a butacas para público. Sin embargo, siempre se ha pensado en cómo capitalizar mejor esta infraestructura cultural, y es por eso que a lo largo de estos años se fueron diseñando diversas experiencias fuera de la sala principal. En el foyer o recibidor principal, en el primer piso de este teatro, se han desarrollado y se siguen desarrollando muchas actividades de música de cámara, música cantada, música popular, con un 18% de la programación, y luego las salas de ensayo que tiene este recinto, tanto para orquesta como para danza, también han sido utilizados para otros formatos y otras actividades. La programación del GTN, un 63% es una programación de espectáculos pagos a cargo de los elencos estables del Ministerio de Cultura, las 2 orquestas sinfónicas, el Ballet Nacional, el Ballet Folclórico, los coros. Pero también este teatro es un espacio de alquiler. El sector privado lo alquila para presentar artistas y compañías nacionales como internacionales, pero también el teatro genera convenios para la coproducción y la producción. Y entonces ese es un porcentaje importante dentro de la programación, los espectáculos pagos. Sin embargo, también hay un porcentaje muy interesante, significativo, de actividades gratuitas que se desarrollan tanto en la sala principal como en los otros espacios, inclusive la terraza del teatro. Entonces, nuestros primeros años en la gestión desde este espacio han tenido un tenor de producciones de espectáculos pensando en favorecer la asistencia de públicos y nuevos públicos gracias a su programación diversa. Digamos, cuando yo les mencionaba que de pronto desde los inicios del teatro en el año 2012 no existe una política nacional de cultura, acaso unos someros lineamientos de gestión cultural para este espacio, lo que se relevaba y el cuestionamiento en realidad a diario era cómo vamos a hacer para que esta sala de casi 1.500 butacas pueda estar constantemente ocupada, ¿no?, de personas. Y entonces nos hemos enfocado mucho en la actividad paga, gratuita, para poder favorecer que las personas vengan. Se empiezan a desarrollar visitas guiadas, postulando que nadie ama lo que no conoce. Entonces fue una pequeña primera experiencia para favorecer que la ciudadanía conozca este espacio público, y que, digamos, pueda desarrollarse el interés por convertirse en espectador de su programación. También habíamos, digamos, identificado, por supuesto, que somos una ciudad con un bajo nivel de participación como espectadores en artes escénicas. Quienes estuvimos desde el inicio y desde la dirección del teatro en ese momento, personas que hemos estado vinculados muchísimo con la producción teatral, por ejemplo, y musical, notábamos eso, pero esa identificación de la baja participación de las personas en las escénicas era desde una observación participante. Era como hacerle caso a este olfato propio del gestor cultural. Algo está pasando con los públicos, de pronto estamos viendo que la oferta escénica en la ciudad presenta ciertos altibajos, no todas las salas están llenas, en fin, pero no teníamos, sino hasta 2019 y en adelante, científicamente comprobado que la principal barrera por la cual las personas no estaban accediendo a los espacios escénicos era la falta de interés.
Entonces también eso me parece interesante notar, que hemos empezado desde cero, ya con un poco, como de alguna manera decirlo, con el coche andando. Hemos empezado con el coche andando, ya hemos empezado a trabajar la gestión cultural y la gestión de públicos, teniendo ya este espacio inaugurado. Y sobre la actividad hemos tenido que ir generando estrategias y tácticas para ir cimentando en las personas que nos visitaban esa curiosidad por descubrir más allá de la infraestructura, ¿no? Del contenido escénico. Entonces, a partir de este año, del año 19, para nosotros se vuelve un momento importante porque ya tenemos de dónde asirnos, ¿no? Ya no es solamente no es ni siquiera una especulación, ya no es solamente el comentario propio del gestor que insiste en que tenemos que poner foco en el desarrollo del interés, sino que ya hay un estudio que así lo menciona. Somos un país además con bajísimo nivel de investigación, esa es una deuda que le tenemos a la ciudadanía. Tenemos poquísimos estudios de consumo cultural y también nosotros desde aquí estamos fomentando ello. Entonces, bajo ese panorama, los 2 primeros años desde el Gran Teatro Nacional, enfocamos nuestras acciones en favorecer la asistencia. Y a partir del año 2014 empezamos a desarrollar un programa de formación de públicos, pensando, por supuesto, en evidenciar, ¿no? En la necesidad de evidenciar que esa acción era importante de atender. Em, y es así como es un programa que desde el año 2012, 2013 empieza a funcionar. El 60% de escolares, que son el público objetivo de este programa, provienen de la escuela pública. El 80% de estos escolares nunca habían asistido al Gran Teatro Nacional y más o menos un porcentaje similar a mayor a más son escolares que nunca han tenido una experiencia como espectadores de teatro o de arte escénico. Y bueno, hay un alto índice de satisfacción en estas actividades, dado que el 99% de estos chicos recomienda la función didáctica como una experiencia valiosa. Esta es una fotografía de justamente de estas actividades. La visita guiada como la función didáctica se volvieron dos actividades muy importantes para el teatro y, como no, para el ministerio, y evidenciándolo, por supuesto, en fotografía, en video, que me parece algo importante de mencionar, porque, como sabemos, el arte escénico es efímero y en la medida que desde la institución pública no le pongamos el esfuerzo por hacer visible, ¿sí? Lo que hacemos, por hacer visible el impacto, por hacer visible la asistencia, el alcance, si no hacemos ello, nos es más difícil de verdad poder sostener las actividades. Este programa relevó muchísimo la participación de niñas, niños y adolescentes en primeras buenas experiencias que les permitan conocer la infraestructura cultural, conocer qué es el teatro, qué es la danza popular, qué es la música, de la mano, por supuesto, de los elencos nacionales. Para nosotros es una fotografía muy significativa porque creo que es el corazón del enfoque de públicos del Gran Teatro Nacional, la importancia de acercar a los públicos y de desarrollar experiencias que sean memorables. Ya decimos que para nosotros el desarrollo de públicos tiene que ver con cómo empezamos a desarrollar relaciones altamente significativas y memorables con las personas que nosotros hemos decidido se conviertan en público de la programación de este espacio público, relevando la participación, la asistencia, la participación y la contribución, como justamente lo hemos escuchado esta mañana a través de la exposición de Jaume Colomer, ¿no? Claro, hablar de derechos culturales pasa por esas tres dimensiones, y la contribución desde nuestro lugar pasa por dar espacio a la co-creación. Esta es una fotografía del fin de una función didáctica de teatro en este espacio. La función didáctica es una actividad que le permite al adolescente em, eh,
digamos, a través de sus percepciones y comentarios, poder contribuir a la gesta de una dramaturgia para adolescentes desde la visión del adolescente, relevando la problemática social por la que ellos también pasan. Tenemos obras que hablan de acoso escolar, pero también corrupción y democracia, salud mental adolescente, y la actividad siempre está alineada con áreas de estudio del Ministerio de Cultura como estrategia para que los docentes encuentren en este espacio y en esas actividades actividades relevantes y que tomen la decisión de venir hasta este espacio, hacer uso del material pedagógico que utilizamos y así. Llega la pandemia y felizmente nosotros habíamos ya construido una relación significativa con los docentes, con las familias y con los escolares. Y es gracias a ello que una vez que nosotros logramos convertirnos hacia lo digital, en alianza, por supuesto, con institución privada, pero también y fundamentalmente con el canal de televisión del Estado, con el canal digital del Ministerio de Cultura del Perú, logramos hacer que estos públicos sigan en contacto con nuestro contenido artístico. Este es un screenshot de la página web que aún todavía la estamos utilizando. Esto nos ha permitido favorecer el alcance. Hasta el 2020, nuestras actividades eran 100% presenciales. Acaso se registraban en fotografía y en video, pero nada más. Nunca pensamos en grabar las obras de teatro. Acá nosotros sí creemos que la experiencia digital teatral todavía le favorece al docente y al estudiante. Como dice Jaume, o como lo dijo, sería abrir un debate muy amplio sobre la pertinencia o no del teatro digital, pero digamos, para una estrategia de formación de públicos, el que nosotros podamos compartir el material grabado en excelente calidad, por supuesto, y además que nunca va a poder ser igual, ¿cierto?, la experiencia presencial, pero el poder favorecer a la escuela pública y privada un material escénico ha sido muy positivo. Porque además somos un país en donde la educación artística no está al 100% desarrollada, no todas las escuelas tienen el acceso a la educación artística y es así que nosotros intentamos contribuir con este espacio vacío. El área de públicos de este espacio, además del programa de formación de públicos, apostó a partir del año 2021-2022 por una unidad de estudios de público. Quiero mencionar que este ha sido un gran logro para este espacio público, el poder tener la posibilidad de tener un personal que pueda constantemente analizar quiénes son los públicos del Gran Teatro Nacional, quiénes son los públicos que participan de todas las actividades del enfoque de públicos, cómo viven la experiencia de ser espectador, qué barreras se enfrentan. Yo acá les he colocado un pequeño clip porque hemos ido construyendo una metodología, hemos ido incorporando, gracias a la experiencia que hemos venido ya copiando sobre la accesibilidad, que ese es el segundo programa del que les quiero hablar. La imperiosa necesidad de acercarnos a los públicos y de recoger la información de una manera accesible. Este es un video de justamente las encuestas accesibles que incorporan videos con intérpretes en lengua de señas peruana para que podamos recoger toda la información de una manera idónea, correcta. Esta unidad de estudios viene haciendo varios reportes y publicaciones que son de dominio público a través de la página web del teatro. Y también esta unidad de estudios nos ha permitido relevar la importancia de no solamente responder o reportar lo cuantitativo, que además siendo una institución pública es lo que tenemos que hacer como tarea, es nuestro deber siempre reportar mensualmente cantidad de actividades y cantidad de espectáculos, pero siempre nos estamos cuestionando qué más podemos hacer. Y esta unidad de estudios nos permite también ir
pues estudiando cuál es el impacto de las artes escénicas en las personas, principalmente en los públicos escolares y también posteriormente en las personas con discapacidad. Antes de ir al Gran Teatro Nacional o de venir aquí a este espacio, los escolares, por ejemplo, pensaban que el teatro era aburrido y luego de pasar por la experiencia les parece que es una experiencia emocionante, maravillosa, divertida. Y también tenemos estas otras respuestas, ¿no? Pensaban antes de la experiencia aquí que el teatro servía para entretener simplemente, que no está mal, pero claramente todos quienes estamos acá sabemos de la dimensión más amplia que tiene la cultura y, como no, la exposición a las artes escénicas. Y entonces, después de la experiencia, los adolescentes responden que el teatro sirve para reflexionar, para entretener y para aprender. Y lejos de que esto para nosotros sean simplemente respuestas, funciona estratégicamente como justificación y para sustentar mejor nuestras actividades, la sostenibilidad de nuestros proyectos, el pedido de más presupuesto o acaso que se respete el presupuesto que se había proyectado para las actividades. Y por supuesto también la posibilidad de tomar contacto con aliados del sector público como privado que ven en esta experiencia escénica la posibilidad de cambiar percepciones en las personas de una manera positiva. Y continuando con con la importancia de la obtención de información sobre las experiencias y percepciones de los públicos, pues también desmitificar, ¿no? ¿Qué significa o cuál es en dónde colocan las personas a esta infraestructura cultural? ¿Qué tan importante o relevante o pertinente son en sus vidas? Los adolescentes pensaban que las personas que acudían a un espacio como este eran personas aburridas o de pronto mayores, personas de dinero, ¿no? Mientras que cuando pasan por la experiencia del Gran Teatro Nacional, luego se dan cuenta que reconociendo este espacio público, haciendo la visita guiada, participando de los espectáculos, las personas que asisten al teatro son personas. Y entonces empieza a desmitificar, como les digo, este ser público de un espacio como este, que digamos, a las primeras percepciones podrían llevarnos a que muchas personas piensen que es un espacio que no responde a sus necesidades o que de pronto es un espacio solamente para personas ricas. Y hemos intentado hasta ahora desmitificar esas prenociones que probablemente tengan muchas de las personas que nos conocen o nos conocen a medias. El otro programa que hemos venido desarrollando ha sido el programa de accesibilidad cultural. Y esto surge a partir de los constantes cuestionamientos de cómo hacer mejor nuestro trabajo desde el espacio público, a quienes no estamos llegando con nuestras actividades y nuestras acciones. Obviamente las personas con discapacidad son una gran población que en el Perú va más allá de los 3 millones de personas. Y poco a poco hemos podido ir mejorando tanto el espacio de infraestructura cultural como el contenido. Cuando hablamos de accesibilidad, no solamente hablamos de cómo hacemos para que las personas puedan ingresar al espacio de una manera fácil y sin barreras, sino principalmente poniendo foco en los contenidos. Hemos logrado digamos, reconocer que el 90% de las personas con discapacidad no nos seguían en las redes sociales claramente porque no éramos una oferta relevante para ellos y para ellas. Y algo muy interesante es que a lo largo de estos casi 5 años que venimos trabajando este enfoque, el 40% de los públicos con discapacidad están retornando. Pero esto, más allá de ser algo significativo y ponernos muy contentos por ello, no hace más que subrayar la imperiosa necesidad de hacer que este programa, como en general todas las actividades que surgen desde el enfoque de públicos, puedan mantenerse. Y entonces la sostenibilidad de los programas es algo fundamental. Entonces, se vuelve este un programa que favorece la experiencia de los públicos, ofrece servicios de accesibilidad, hay un gran retorno de personas con discapacidad en las actividades, pero valgan verdades, este retorno
se da en cuanto a actividades gratuitas, ¿sí? Todavía no hemos conseguido que las personas con discapacidad estén dispuestas a participar como espectadores pagando una entrada. Y hacia eso estamos encaminándonos. Am, como estrategia, la primera ha sido acercarnos o que se acerquen. eh, que conozcan el espacio. Hay visitas guiadas accesibles que les permite también reconocer en dónde están, pero la oferta artística accesible funge en sí misma como una estrategia. Esta es una foto de los primeros conciertos accesibles que surgen como prototipo, que creo que es algo bien importante también esto de relevar, cómo empezamos de a pocos, por fases, un concierto pequeño, en un espacio que no es la sala principal, para poder tener un poco más de control de la experiencia, pero también de los públicos. Y luego, cómo a partir de esta experiencia que se da en el foyer, en el recibidor del primer piso del Gran Teatro Nacional, para un aforo de 140 personas, respondiendo a las necesidades de los públicos con y sin discapacidad, porque aquí estos públicos que ustedes ven aquí sentados son personas sordas, hipoacústicas, como también personas oyentes, como luego de poder evaluar la experiencia, de pasar las encuestas accesibles, de hacer focus groups, de escuchar a los públicos principalmente con discapacidad, logramos ir haciendo los ajustes necesarios para luego poder migrar a la sala principal del teatro o a la terraza del Gran Teatro Nacional. Trabajar en el sector público o en este espacio público principalmente lo que nos permite es favorecer el alcance, tratar de beneficiar a la mayor cantidad de personas. Desde el recinto del Gran Teatro Nacional viajamos hacia el exterior de este espacio, favoreciendo a muchas más personas, pero que también fue, por supuesto, un reto muy grande de poder, digamos, tratar de replicar con el mismo cuidado y con la misma curaduría esta experiencia, ¿no? Hacia el fondo, hacia el lado derecho, ustedes ven la fachada del Gran Teatro Nacional y este es un concierto multitudinario, accesible, además que favoreció a muchísimas personas con y sin discapacidad, para luego regresar al GTN y hacer que esta experiencia que había nacido en el recibidor, pues pueda ser mostrada en el escenario principal, ¿no? Es un teatro que además ha podido adquirir equipamiento accesible. Fuimos el primer teatro a nivel Latinoamérica en adquirir los chalecos inmersivos, que ha favorecido muchísimo a la comunidad sorda, que nos está permitiendo con este equipamiento, pero no solamente con el chaleco, sino con todos los ajustes que hemos hecho desde el teatro, poder tener una primera experiencia como espectador, ¿no? Esta es una fotografía de una persona sordociega que voluntariamente quiso pasar por la experiencia de ser espectador de un concierto de música. Y esto lo menciono también porque todo esto no hubiera sido posible si es que no hubiésemos planteado dispositivos y metodologías para poder recoger la información de los públicos, pero no solamente recoger qué es lo que piensan o cuáles fueron sus percepciones después de pasar por la experiencia, sino que estas experiencias accesibles han sido co-creadas con las comunidades desde el día uno, ¿no? Lo que nos permite, por supuesto, tener representación y que la actividad, por supuesto, responda a un tema de identidad muy importante. En cuanto al teatro, así como logramos accesibilizar música, luego nos volcamos al teatro. Esta es una imagen de la grabación de una de las obras de teatro creadas con y para adolescentes en formación, a las que le incorporamos herramientas de accesibilidad. Y fue una primera experiencia no tan positiva porque aprendimos que no es solamente favorecer la herramienta en un formato audiovisual, sino que digamos, es un distractor tener las herramientas juntas, al LSP, pero también asimismo el subtitulado. Aprendimos que la comunidad sorda adolescente en Lima no tiene el nivel suficiente, digamos, de lengua de seña peruana para poder entender esta obra que además, valgan verdades, fue creada con adolescentes oyentes. Y entonces, en el camino de la implementación de la actividad accesible, por supuesto, y constantemente,
venimos aprendiendo y venimos identificando todo aquello que tenemos que ir modificando. Y es así que en una segunda experiencia solamente, digamos, dejamos los intérpretes que adoptaban además algunas características de los personajes. Ya teníamos las obras con tres, cuatro versiones con herramientas de accesibilidad para que los docentes puedan solicitar la que necesiten, pero no era suficiente. Vaya, seguíamos accesibilizando obras de teatro creadas no con público sordo, ¿verdad? Y es así que eh, decidimos crear una primera experiencia teatral accesible 360, una obra de teatro co-creada con la comunidad sorda, contando su historia, una historia con temática universal, que habla sobre la lucha por sus sueños y que claramente no es una temática exclusiva de comunidad sorda, sino que es un tema transversal. Y además de ello, logramos que o incorporamos que las personas, los adolescentes, no solamente con discapacidad auditiva, sino con otro tipo de discapacidades, puedan acercarse previamente al teatro. Dicho sea de paso, el Teatro Nacional Cervantes siempre ha sido para nosotros un, un motor y un centro cultural pues de mucha inspiración. Así que ahí logramos digamos, incorporar estas experiencias previas que han enriquecido profundamente a los públicos escolares. La Sonata de Odiseo es el nombre de esta primera función didáctica accesible que ha alcanzado a más de 15.000 personas y ha sido un reto muy significativo en cuanto a tiempos, en cuanto a presupuestos, en cuanto a convencer, cómo no, a funcionarios que han ido entrando y saliendo en el lapso de un año, año y medio que nos tomó hacer este proyecto. Y entonces, probablemente las fotos y los videos puedan acaso darnos algunas señas de que todo corrió y todo fluyó, pero no es siempre así. Pues, sin embargo, el trabajo del gestor ha sido siempre pues empujar y tratar de articularlo todo para que las cosas puedan salir. Ha sido una experiencia muy significativa. Esta es una imagen de cómo hemos tenido que concebir la dramaturgia, inclusive siendo escrita en castellano, teniéndola que traducir a glosa, con un modelo lingüístico sordo, para que el protagonista de esta obra, que además es una persona sorda, pueda tener acceso a la información, grabar la obra en lengua de señas. Por eso que les menciono que un proyecto de esa naturaleza pues ha durado entre año y año y medio, ¿no? Y cuando ya hemos implementado la obra y cuando ya hemos montado la obra en escena, este actor sordo empieza no empieza, pero digamos, necesita otro tipo de ajustes para poder actuar. Además, somos un país en donde las personas con discapacidad, si ya tienen de hecho problemas para acceder a una educación básica de calidad, pues ni qué les digo de la educación superior o la formación técnico-profesional, ¿no? Entonces, esta protagonista de esta obra, que es una persona sorda, es una persona autodidacta también. Esta es una imagen de acaso los dibujos, casi como storyboards que él mismo dibuja y seña para poder ayudarse a poder ingresar a escena cuando así lo requiere. Y fue una experiencia muy bonita porque más allá de tener la representación de la comunidad en un personaje sordo, pues los intérpretes de lengua de señas participaron también como parte del elenco, ¿no? Entonces, para terminar, yo quisiera eh, sí, solamente un minuto, relevar en primer lugar el valor del gestor cultural desde el espacio público. Muchas veces hablamos de las instituciones y los resultados y las respuestas y el impacto desde la institución, pero la institución no sería lo que es sin el gestor apasionado, comprometido, estudioso y buscador siempre de mejorar su actividad. Creo que desde el sector público, cultural,
Es inminente la necesidad de volcarnos hacia la ciudadanía. Creo que la estrategia de la co-creación como la coprogramación, que si bien no la hacemos desde el GTN, la hacen otros espacios, es fundamental para poder acercar más a las personas al espacio cultural. Hay que hacer mucha pedagogía. Muchas de las personas no saben sobre sus derechos culturales, no saben del espacio como un lugar donde ellas y ellos pueden contribuir desde otro rol, más allá del ser espectadores. Creo que desde el espacio público, si bien es tarea, es compromiso y es deber, hacer que la actividad cultural pueda ser accesible para muchas personas, siempre la gran amenaza son los recortes presupuestales, son los cambios de dirección, y es entonces cuando debemos de relevar el aproximarnos al sector privado. La gestión público-privado creo que es fundamental. Lo público te da alcance, mientras que creo que lo privado puede favorecer a lograr que justamente los proyectos puedan ser sostenibles, porque claramente necesitamos de un financiamiento que pueda ser sostenido. Así que bueno, creo que aquí lo voy a dejar y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. Placer escucharte. Hago un comentario nada más. Pueden ir dejando comentarios o preguntas que yo las voy a tomar hacia el final y vamos a tener la posibilidad de dialogar. Así que bueno, quería seguir con Paula Vergara Ibáñez, la vuelvo a presentar, que es socióloga y gestora cultural chilena y viene trabajando ya desde hace tiempo en las políticas públicas para el desarrollo de públicos, ¿no? Hoy se está presentando desde la Unidad de Públicos y Territorios del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile. Está en Santiago de Chile en este momento y ha impulsado propuestas muy valiosas que articulan la participación, la investigación de audiencias y el enfoque comunitario. Bienvenida, Paula. A ver, está muteada. Si la pueden Ahí, desmutear, ahí está. ahí sí, costó, pero ya estamos. Muchas gracias, Sonia. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer en primer lugar al Teatro Nacional Cervantes y también al Centro Cultural de España en Buenos Aires por esta invitación. Como siempre es un gusto poder compartir en estas instancias contigo, Sonia, con Melissa, de cuyos trabajos y trayectorias también soy muy seguidora y admiradora. Voy a compartir entonces una presentación para comenzar con mi intervención. Bien, como comentaba Sonia, actualmente soy coordinadora de la Unidad de Públicos y Territorios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Y quisiera en esta presentación y en estos minutos comentarles un poco del trabajo que hemos venido haciendo en materia de gestión de públicos durante estos años. Em, para contextualizar un poco y hacer también algo de historia reciente, contarles que la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile en el 2017, porque somos una institucionalidad reciente, antes éramos un servicio público, pero como ministerio propiamente tal es nuevo. Bueno, esta ley ya atribuye ciertas funciones vinculadas al desarrollo de públicos y en el año 2018 se crea entonces una unidad que tenía justamente el foco en estos temas, en los temas de formación y desarrollo de públicos, ¿no? eh, y que en sus inicios se llamó Unidad de Programación y Públicos y ya en el año 2022 en el gobierno, con el gobierno del presidente Gabriel Boric pasa a llamarse Unidad de Públicos y Territorios, como es el nombre en la actualidad. Em, por supuesto, esta unidad desde sus inicios contó con
un diagnóstico en donde la problemática que se proponía resolver tenía que ver con el bajo involucramiento de las personas, de la ciudadanía, con el ecosistema cultural en general, ¿no? Y que eso tenía como efectos, diversos diagnósticos que probablemente compartimos en nuestros contextos latinoamericanos, que tienen que ver con los bajos niveles de acceso a las ofertas artístico-culturales, con las inequidades también en ese acceso, en el caso de las personas o la población que sí accede, una baja frecuencia de participación, de asistencia, y en general también poca relevancia de las culturas y las artes en la vida de las personas, ¿no? Entonces, en base a esa problemática y todos estos efectos, se instala esta unidad que tiene como propósito el que podemos ver acá en la presentación, el contribuir a la planificación e implementación de estrategias de desarrollo de públicos en organizaciones culturales para incidir en la generación de comunidades comprometidas e implicadas con las culturas y las artes de sus territorios. Y acá hablamos de comunidades comprometidas e implicadas también un poco en los sentidos de participación más profunda que nos proponía esta mañana Jaume en su clase magistral. Y un poco en la búsqueda de, en lo posible, alcanzar o avanzar hacia modelos de gobernanza participativa también en las organizaciones culturales. Algo importante de tener en cuenta respecto a la labor de esta unidad es que es cómo se entiende el desarrollo de públicos, ¿no? En donde hemos tomado a partir de la amplia literatura que ya existe en estas materias, algunas ideas fuerzas, y una de ellas tiene que ver con esto de gestionar relaciones de largo recorrido o de largo plazo entre las organizaciones culturales y sus públicos. Y en ese sentido, esto es importante porque nos interesa, por una parte, efectivamente, llegar a nuevos públicos, que es un objetivo muy importante, ¿no? Pero también nos interesa poder mantener a esos públicos, estrechar el vínculo con esos públicos para que en algún minuto dejen de ser nuevos públicos y se transformen en públicos habituales, y en el mediano largo plazo poder también implicar a esos públicos en la gestión misma de las organizaciones culturales. Y menciono esto porque probablemente en muchas organizaciones esa idea de llegar a nuevos públicos siempre ha estado muy presente o ha sido una intención al menos, o existen programas muchas veces formales que buscan este objetivo, pero ha estado menos presente a veces la idea de poder mantener en el tiempo ese vínculo y ir estrechando ese vínculo para que los públicos se mantengan eh, con las organizaciones culturales y con lo que éstas les pueden ofrecer, ¿no? Y bueno, con esta idea o bajo este enfoque, la unidad trabaja a partir de la implementación de tres grandes componentes. Uno de ellos tiene que ver con el componente de formación, que está dirigido principalmente para capacitar, sensibilizar en torno a los temas de desarrollo de públicos, a agentes culturales que los entendemos como gestores culturales, trabajadores de espacios y organizaciones culturales, también creadores, artistas, ¿no? Por otra parte, hay un componente de asistencia técnica que en este caso está dirigido más puntualmente a las organizaciones culturales propiamente tal y a sus equipos de trabajo, en donde se les acompaña en temas de planificación estratégica en materia de desarrollo de públicos. Y un tercer componente que refiere a la programación artística y que está pensada para ser trabajada no para, sino con los públicos de las organizaciones culturales y con la ciudadanía, y por supuesto en colaboración con estas organizaciones y con los agentes culturales.
bueno, a continuación iremos viendo en qué consiste o cómo se implementa cada uno de estos componentes con sus actividades y sus iniciativas más relevantes. El primer componente de formación, bueno, es evidente la importancia de poder mantenernos actualizados en los conocimientos en torno al desarrollo de públicos, pero también existe un diagnóstico detrás de este componente al minuto en que se planifica, que tenía que ver con la baja oferta formativa que existía en el país sobre desarrollo de públicos, ¿no? Hoy en día existe un mayor número de diplomados o ciertos programas académicos que incluyen la temática, eh, pero de todas formas existe una baja oferta formativa en ese sentido. Existía también una visión parcelada de lo que es el desarrollo de público, es decir, no todos estábamos entendiendo necesariamente lo mismo bajo ese concepto. Personas o agentes que lo asociaban más a estrategias del mundo de la mediación, otros que lo pensaban más asociados a las estrategias vinculadas con el marketing. Entonces no necesariamente había una visión que integrara las diversas metodologías y las diversas herramientas que proporciona el desarrollo de públicos para trabajar en esta gestión de relaciones de largo plazo entre la organización cultural y sus públicos. Entonces, bajo ese diagnóstico también es que se piensa este componente de formación, que en la actualidad está compuesto por distintas iniciativas. Una de ellas son las capacitaciones que realizamos de manera presencial en las distintas regiones del país. Capacitaciones que lo que buscan es poder profundizar sobre los aspectos más básicos del enfoque de desarrollo de público, en donde ponemos énfasis en esta idea de la gestión de relaciones de largo recorrido, en donde también profundizamos en las herramientas, en las metodologías para poder conocer a los públicos de cada una de las organizaciones culturales, cómo luego poder describir, caracterizar a esos públicos que son a veces regulares, otros ocasionales, públicos potenciales y no públicos, y cómo también se puede trabajar a través de distintas estrategias con cada uno de esos segmentos de público, ¿no? Estrategias que son diferenciadas. En todo esto lo hacemos a través de estas capacitaciones que se llevan a cabo a lo largo del país en cada una de las regiones. Por otra parte, dentro de este componente de formación tenemos la Escuela de Desarrollo de Públicos, que a lo mejor o probablemente muchos de ustedes habrán participado en alguna versión de estas escuelas, en donde si en las sesiones de capacitación lo que buscamos es como posicionar los aspectos básicos del enfoque de desarrollo de público en esta escuela, lo que buscamos es tener una mirada de experiencias, investigaciones, casos que vayan más a la vanguardia en iniciativas de desarrollo de públicos. Acá, por ejemplo, tenemos quiénes fueron los ponentes de la última versión, la versión del 2024. Cada año estas versiones se componen por invitados que son nacionales e invitados de otros países, pero que tienen esta característica de estar o investigando o desarrollando iniciativas que van a la vanguardia en esta materia. Y bueno, este año estamos ya prontos a anunciar la Escuela de Desarrollo de Público 2025. Una tercera iniciativa que forma parte de este componente de formación destinado a agentes culturales tiene que ver con los laboratorios en materias que son más concretas, más específicas de desarrollo de públicos que tienen un componente que también es más teórico, pero luego tienen otro componente que es más práctico,
en donde bajo la guía de distintos expertos nacionales se va trabajando cada una de las temáticas. Hemos tenido laboratorios en temáticas de co-creación escénica con públicos, coprogramación con públicos, así como otros que están más vinculados a estrategias de marketing cultural para organizaciones culturales y sus trabajadoras, trabajadores, ¿no? Luego, el segundo componente importante que les mencionaba en un inicio tiene que ver con el de asistencia técnica y que está destinado principalmente a los equipos de las organizaciones culturales con las que trabajamos en articulación con otros programas del ministerio, porque estas organizaciones son las beneficiarias también de otros programas del ministerio. Y acá trabajamos básicamente en base a la planificación, a cómo generar planificación estratégica en materia de desarrollo de públicos. Y una de nuestras iniciativas relevantes en ese sentido tiene que ver con las mentorías, que nuestras mentorías son procesos más o menos largos de acompañamiento a los equipos de estas organizaciones culturales a través de sesiones de trabajo y trabajo que los mismos equipos van generando entre sesiones y que tienen como objetivo el poder elaborar un plan de desarrollo de públicos para la organización cultural o actualizar un plan de desarrollo de públicos cuando ya la organización em, cuenta con uno. Y acá otra cosa que olvidé mencionar antes de pasar a este tema, un diagnóstico también importante para llevar a cabo la implementación de este componente tenía que ver con cómo muchas veces el desarrollo de público no se entendía como una tarea a nivel organizacional, sino que se entendía como un proyecto asociado a las organizaciones culturales, un proyecto puntual que se hacía cuando se disponía de ciertos recursos. Entonces, este componente de asistencia técnica lo que busca es poder que las organizaciones comprendan el enfoque de desarrollo de públicos como una estrategia a nivel organizacional, como una estrategia donde las diversas áreas deben estar implicadas porque juegan un rol importante específico como un departamento de mediación o un departamento de comunicaciones o de marketing, ¿no? Sino que son todos quienes conforman el equipo quienes se suman a la tarea de situar a los públicos al centro de la gestión de la organización cultural. Y estas mentorías van justamente enfocadas en esta línea, en poder impulsar este enfoque a partir de la planificación estratégica, donde cada una de las áreas tiene un rol importante y donde el plan de desarrollo de público que resulta de este proceso pasa a ser un componente importante de la planificación estratégica general de un espacio cultural, de una organización cultural. Para aquellas organizaciones que han pasado por los procesos de mentorías para la elaboración o actualización de planes de desarrollo de públicos anualmente, también generamos un encuentro nacional de desarrollo de públicos donde estas organizaciones, estos equipos pueden dar cuenta de los avances que van teniendo en la implementación de estos planes de desarrollo de público, ¿no? Que es un espacio entonces que sirve de alguna forma para intercambiar experiencia entre pares, para conocer aciertos, aprendizajes, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, al momento de implementar estos planes de desarrollo de públicos. Por otra parte, desde el año pasado, desde el año 2024, comenzamos a implementar también las residencias de desarrollo de públicos, también orientadas específicamente para todas esas organizaciones culturales que han pasado por los procesos de mentorías, que cuentan efectivamente con un plan de desarrollo de públicos. Y en esta residencia lo que hacemos es invitarlas a conocer
durante una semana cómo funciona un espacio que ha sido destacado en la implementación de estrategias de desarrollo de público, ¿no? El año pasado, por ejemplo, estuvimos visitando la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, a su teatro municipal, a su centro cultural de extensión, por ser justamente un caso destacado a nivel nacional y contar con un programa robusto de iniciativas de desarrollo de públicos. Entonces, distintos representantes de otras organizaciones del país, y que esto era como bien simbólico también porque este espacio no está en una comuna en el norte del país, ¿no? No está en la región metropolitana. Entonces, pudo ser visitado por representantes de organizaciones culturales de la región metropolitana, pero también de otras regiones donde, como les contaba, durante una semana pudieron acceder y a ver cómo funcionaba el espacio, cómo era su programa con todas sus iniciativas de desarrollo de públicos, y poder compartir, aprender y ver in situ digo, estas experiencias durante estas residencias. Y luego, nuestro tercer componente que tiene que ver con la programación artística, pero como les comentaba, con una programación artística que pone el foco en los públicos y que trabaja con los públicos y con la ciudadanía. También en un sentido de lo que podíamos escuchar en la mañana de cómo la ciudadanía, cómo los públicos pueden hacerse parte y gestionar ciertas iniciativas, ¿no? Cómo pueden colaborar con las organizaciones culturales en la gestión de los proyectos y programaciones artísticas. Y en esta línea hemos venido impulsando, sobre todo para aquellas organizaciones culturales que efectivamente cuentan con un plan de desarrollo de público, hemos impulsado la conformación de iniciativas de coprogramación y codifusión con los públicos, ¿no? Las iniciativas de coprogramación entendidas como una invitación a los públicos más regulares de las organizaciones culturales a que se impliquen en el proceso de programar o un ciclo o un espacio específico de la organización cultural o un porcentaje de su programación, y que generalmente toma la forma de algún comité de programación constituido por públicos que les decía son regulares, que han demostrado una fidelidad con la organización o con el espacio cultural, y que en el fondo esta invitación pasa a ser una forma de retribuir ese compromiso que han adquirido con la organización, y se les invita a, junto con la organización, a definir parte de la programación, ¿no? Comités que establecen su propia gobernanza, que establecen sesiones donde analizan esa programación, en donde muchas veces pueden generar convocatorias también a través de esos mismos comités, y que van definiendo, decidiendo juntos con la organización, acompañados por la organización, estas propuestas programáticas, ¿no? Lo mismo en el caso de comités de codifusión, en donde acá estos comités toman la forma de, o sus participantes pasan a ser embajadores de alguna forma de la organización cultural, ayudando a difundir sus programaciones, ayudando a diversificar, actualizar las estrategias con las que la organización se comunica con sus públicos, ¿no? Entonces, en estos casos hablamos de públicos altamente comprometidos, con los que se trabaja colaborativamente, a veces incluso gestionan un presupuesto estos comités para poder llevar a cabo estas iniciativas, ¿no? Otra línea de trabajo relevante para este componente
de programación artística enfocada en los públicos en la línea de co-creaciones artísticas ciudadanas que venimos desarrollando ya desde hace algún tiempo. Entendemos los procesos de co-creación artística ciudadana como procesos donde procesos creativos, procesos donde efectivamente se crea una obra que puede ser de cualquier disciplina, en donde la particularidad está en que se incluye o se trabaja colaborativamente con los públicos, con la ciudadanía desde el minuto cero, ¿no? Entonces son procesos que, si bien están liderados por alguna agrupación artística, algún creador, estos creadores trabajan a la par de manera colaborativa con los públicos a quienes se les invita, según la disciplina que sea, a ser parte aportando sus testimonios, aportando sus experiencias, a veces aportando materiales como fotografías, objetos, dando su opinión, tomando decisiones también artísticas junto al equipo y siendo también protagonistas de las iniciativas, ¿no? Y acá hemos indagado o hemos experimentado en diversos formatos, comenzando con los formatos más clásicos, a lo mejor que podrían algunos conocer y que refieren a los elencos ciudadanos, ¿no? En el ámbito de las artes escénicas. Trabajamos con muchos elencos ciudadanos, algunos más pequeños, otros más masivos, pero también hemos ido incorporando nuevos formatos en estos procesos de co-creación artística. Lo que ven acá, por ejemplo, en la PPT tiene que ver con uno de nuestros últimos procesos de co-creación que se llamó Públicos al Centro, que era un audio recorrido y performance urbana en donde cuatro espacios emblemáticos del casco histórico de la ciudad de Santiago invitaron a sus públicos más comprometidos, a sus públicos regulares, a crear este audio recorrido, ¿no? Este audio recorrido por el centro de Santiago y por cada uno de estos espacios. Un audio recorrido que cuenta con una dramaturgia, pero que está hecha en base a estos testimonios, que cuenta con las voces de estos públicos y además que cuenta con intervenciones en el espacio público de estos mismos participantes, ¿no? Entonces ese es uno de los nuevos formatos con los que hemos estado trabajando y que también lo hemos implementado en otras regiones del país. Y ya para finalizar, la otra de las iniciativas relevantes con la que contamos es el mes de los públicos, que es un mes que celebramos cada año en noviembre y que busca justamente poner la atención sobre la relevancia de los públicos, sobre su centralidad. Cada año este mes toma alguna bajada relevante, como en el 2023 fue co-creando con las comunidades. En este año, en el año pasado, 2024, fue escenarios ciudadanos diversos, justamente para dar cuenta de esta diversidad de formatos que estábamos trabajando a partir de las co-creaciones artísticas ciudadanas. Y en el mes de los públicos lo que se realiza es una cartelera a nivel nacional de distintas iniciativas de co-creación artística ciudadana, es decir, esos procesos que trabajamos durante el año de co-creación artística en cada una de las regiones se estrenan o se inauguran durante el mes de noviembre y dan forma a esta cartelera nacional, a la que además se suman una serie de otras organizaciones culturales de manera voluntaria que también se entusiasman y han comenzado a trabajar procesos de co-creación artística ciudadana. Em, y ya para terminar, solo quiero compartirles un breve video que da cuenta de lo que fue la programación o la diversidad de la programación del mes de los públicos durante el año 2024.
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bien, y solo para cerrar, comentar de cómo también ha sido relevante para el mundo de la creación artística el poder dar visibilidad a este tipo de procesos y donde se ha ido generando cada vez más un interés de los propios creadores por trabajar esta línea de creación, ¿no? Estas líneas que cuentan con participación ciudadana desde su inicio. Agradecer entonces a todas y todos y bueno, quien quiera seguir profundizando en material, videos de los trabajos que hemos llevado a cabo, pueden visitar nuestro sitio web públicos y territorios.cultura.gov.cl y también visitar nuestras redes sociales donde vamos publicando bastante material al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Paula. La verdad que ya tiene varios años este proyecto y bueno, cada vez que ella tiene la posibilidad de presentar, como en otro momento los que estaban a cargo, se notan los avances, ¿no? Eh, Tanto lo que expuso Melissa también, ¿no? Hay algo de la temporalidad de las políticas públicas que trascienden, ¿no? Que la durabilidad de esas políticas públicas que tienen un impacto real, digamos, muy importante. Así que es ejemplar lo que vienen haciendo. Y también comparto que, bueno, el espacio de la escuela que tienen, que también después se puede difundir, para que también, bueno, es una manera de formarse como gestores culturales o mediadores culturales con enfoque de públicos. Después voy a ir tomando varios de los comentarios y bueno, yo no voy a tomar mucho tiempo, pues me gustaría ya que podamos conversar, pero quiero compartir algo de lo que vinimos, ahí se ve, manitos, algo de lo que venimos compartiendo y haciendo en el Teatro Nacional Cervantes, que está muy en línea con varias de las cosas que fueron compartiendo, ¿no? Salvando las diferencias que Paula es un ministerio y el área de gestión de públicos, como la del Teatro Nacional Cervantes, como la que tiene Melissa, son teatros, digamos, específicos que igual tienen trascendencia nacional, ¿no? En ese sentido, los tres proyectos tienen un impacto nacional. Bueno, para los que no conocen, siempre está bueno que se acerca a estas presentaciones, a estas experiencias, personas que tal vez no conocen lo que es el Teatro Nacional Cervantes. Y bueno, acá se los presento. Este es el edificio, ¿no? De afuera, pero es una institución nacional, con alcance nacional, con producciones que se realizan en todo el país, pero el edificio se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, para los que se conectaron de otros países, ¿no? Y el área de gestión de públicos la pensamos como una especie nos gusta pensarla como una especie de laboratorio, como un espacio vivo, que todo el tiempo, como dijo hace un ratito Melissa, nos tenemos que estar actualizando, ¿no? Eh, y bueno, y hay algunos objetivos que me gustaría, ahí no lo puedo pasar, ahí va, no, que me gustaría plantearles. Eh, Uno de los objetivos que nos planteamos cuando armamos el área de gestión de públicos, que ya tiene unos 8 años, tenía que ver con incluir poblaciones, colectivos que por razones económicas o de hábito, ¿no? Tal vez no se sentían atraídas, ¿no? Por la oferta del teatro, por el consumo de las artes escénicas. Entonces quedarían afuera de esta conversación teatral. Entonces la idea es la necesidad de estimular y defender, en este sentido, todo lo que tiene que ver con la inclusión de los ciudadanos, ¿no? En el ámbito de las artes escénicas, en este caso el Teatro Nacional.
Perdón que no me está, ahí va, no me están dando. Bueno. Y un poco como esta mesa tenía que ver con los públicos, en la gestión cultural pública, a veces lo que sucede es que muchas veces se mezclan las experiencias, entonces aparecen un montón de gestores culturales o dueños de sala o artistas que trabajan en el ámbito independiente, que es muy diferente de gestionar los públicos en el ámbito público, ¿no? Entonces, me parecía importante realizar una mesa con estas características porque tal vez las finalidades en algún sentido pueden ser diferentes y porque tenemos otras responsabilidades también al pensar o trabajar en un área de públicos en un espacio de gestión cultural pública, ¿no? Y un poco como dice esta placa, ¿no? Las primeras etapas de la vida, los ciudadanos, las ciudadanas acceden a sistemas fundamentales, ¿no? Como la salud, la educación, y el Estado es garante o debería ser garante de ese derecho. Entonces, de igual modo, el acceso a estos bienes y a estas experiencias culturales debería entenderse como un derecho esencial, ¿no? Garantizado por estas políticas públicas. Entonces, la gestión cultural pública tiene la responsabilidad de asegurar este acceso de manera continua, equitativa y sostenida a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Hay un montón de políticas pensadas desde las infancias hasta que nos morimos, básicamente. Entonces, esto no implica no solamente ofrecer esta programación cultural, sino diseñar e implementar acciones, proyectos, programas que reconozcan la diversidad de las trayectorias, los territorios y las condiciones de vida de las personas, ¿no? Entonces, pensar en los públicos, como los pensamos nosotras, no tiene que ver, no necesariamente son pensados como destinatarios pasivos, sino como comunidades activas, con derechos, saberes, prácticas culturales propias que hay que tener en cuenta. Entonces, cada espacio cultural, ¿no? O en el Teatro Nacional Cervantes nos preguntamos todo el tiempo cómo podemos ampliar, diversificar y sostener este acceso, como dijo Paula recién, que no solo ocuparnos de trabajar con los nuevos públicos, sino una vez incorporados a esos nuevos públicos, cómo intentar sostenerlos en lo posible durante mucho tiempo, ¿no? Y que también se puedan apropiar de otros espacios culturales, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos sobre el acceso de los públicos, estamos de alguna manera alimentando ese acceso para otros espacios, inclusive los espacios autogestivos, ¿no? Cuando uno hace una buena política cultural de gestión de públicos. Entonces, esta idea sería trabajarla desde las infancias hasta la vejez. Entonces, desde el Teatro Nacional Cervantes, ya para ir como en tema, trabajamos un poco con los públicos que tienen incorporado ese hábito de asistir al teatro, buscando enriquecer, profundizar esa experiencia. Eso quiere decir de los que ya están yendo, que en general consumen todo tipo de teatro, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires es un público hiperteatrero, ya lo saben, creo, en toda Latinoamérica y en España también. Y nuestro foco central está puesto en quienes aún no pueden acceder a estas propuestas, ¿no? Porque es responsabilidad esencial de un teatro de gestión cultural pública. Entonces, estos nuevos públicos van a incluir a infancias, a juventudes, a comunidades en situación de vulnerabilidad, a colectivos que sostienen y promueven reivindicaciones vinculadas a las diversidades de género, étnicas, territoriales, en todo el país. Entonces, muchas veces estas personas no se van a acercar por iniciativa propia, ¿no? Recién hablábamos, hoy a la mañana, Jaume hablaba de que por la mera oferta ya tenemos un público, pero hay otro tipo de público que uno realmente tiene que salir a buscarlo, si no, no se va a acercar, ¿no? Porque no lo tuvo en su menú de opciones, eh, porque los algoritmos de alguna manera, los que están vinculados a algún tipo de algoritmos, tal vez los van a llevar o arrimar hacia otro lado, ¿no? Entonces hay que salir a buscarlos. Entonces nuestro compromiso va a ser generar estas condiciones reales de acceso, participación y pertenencia
para que el teatro sea un derecho y una experiencia compartida. La construcción de estos nuevos públicos van a exigir proyectos, como dije hace un ratito, sostenidos en el tiempo. Y la temporalidad es algo muy importante en el desarrollo de cualquier proyecto. También acá han surgido muchas preguntas en relación cómo miden, cómo piensan. Bueno, pensar la temporalidad es un factor esencial para darle sostenibilidad a este tipo de proyectos. Y la construcción de los nuevos públicos tiene que contemplar la diversidad de edades, experiencias y trayectorias. Entonces, esta continuidad en las políticas públicas culturales va a ser clave, porque no solo va a garantizar el acceso a los derechos, sino que también va a generar beneficios sostenibles, no solo simbólicos, sino también económicos, que algo que muchas veces no se tiene en cuenta, que también son beneficios económicos, no solo para el Teatro Nacional Cervantes, sino inclusive para alimentar los otros espacios culturales, cuando formamos públicos. Entonces, este trabajo no lo vamos a poder realizar nunca y no lo realizamos de manera aislada porque requiere mucha articulación interna en el teatro con todas las áreas, que por suerte hay un gran apoyo y hay un gran entendimiento del enfoque de públicos. Requiere articular con instituciones, con organizaciones, con colectivos formales, no formales, y construyendo redes que amplíen ese alcance y la posibilidad de ese vínculo en el teatro y las comunidades. Acá se ve una foto muy, muy linda, que es la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes repleta. Hoy por suerte tenemos una producción que realmente está teniendo mucho éxito de público, la revista del Cervantes, y ahí tenemos una foto de una función accesible. Ustedes pueden observar ahí las butacas con, con los pictogramas accesibles. Entonces, para el trabajo con estos públicos, bueno, ahí viene la diversidad, partiendo de todo lo que dije antes, ahí se ordena todo, ¿no? Vienen todos los programas y las estrategias que trabajamos, ¿no? Que la idea es darle mucha continuidad, mucho tiempo para que esos programas se puedan desarrollar y cuando es necesario se pueden pasar a otros y se pueden ir evaluando. El programa educativo digital, que no solo tiene alcance educativo formal, sino que también llega y se trabaja con las comunidades, es algo que vino de la pandemia. Y Melissa también contaba un proyecto que se realizó en la pandemia, así que estuvimos conversando mucho sobre esos proyectos en ese momento. Y hoy tiene una continuidad ese proyecto. ¿Por qué? Porque el aprendizaje del Cervantes Educación Digital, como del Cervantes Online, que es la página online en YouTube del Teatro Nacional Cervantes, lo que propició fue la posibilidad de tener un vínculo con nuestros espectadores o nuestros grupos o nuestras comunidades, más allá de la posibilidad presencial real y alcance real federal del Teatro Nacional, que como muchos saben, no siempre puede llegar a todas las provincias en un mismo año. Entonces, de alguna manera, es mantener un vínculo con esas comunidades para cuando se realice una acción presencial ya haya una vinculación y porque es un material, digamos, enorme y bien interesante para todos los que tienen la formación artística y para el trabajo inclusive con adultos mayores o proyectos de accesibilidad. Acá, bueno, son números solo del alcance, ¿no?, que está teniendo este cuatrimestre este proyecto. Y bueno, y acá hay un montón de proyectos también que tienen que ver con el campo de la educación y lo comunitario y el abordaje de los nuevos públicos, que son los talleres de formación. Estuvimos hablando todas, ¿no?, de los aspectos formativos, tanto en públicos como en relación a las obras, la vinculación con las obras. Estos espacios son muy ricos y muy necesarios.
y lo seguimos manteniendo a lo largo del tiempo. Los talleres de formación que están dirigidos a docentes y a interesados nos interesan porque los docentes para nosotros o los referentes comunitarios son las personas que terminan trayendo a estos espectadores en una grupalidad. Por eso nos parece tan importante alimentar su formación. Los cuadernos pedagógicos también funcionan como una vinculación para estos docentes y sus grupos formales de educación o comunitarios. Y estas acciones no están orientadas solo a las infancias. Muchas veces dicen, hay un cuaderno pedagógico, es para chicos. No, estos cuadernos pedagógicos están pensados inclusive para universidades, o sea, hasta inclusive para el campo universitario. No están sectorizados solo para infancias, y los talleres de formación también. Y después, obviamente, todo esto queda grabado en el online. Y este año, un poco la premisa y la propuesta tuvo que ver con pensar lugares de encuentro presenciales, donde se pueda hacer lugar a la vinculación, muy en línea con lo que decía Colomé o con lo que fueron transmitiendo las chicas, en generar espacios de participación ciudadana. Entonces, creemos que son muy necesarios estos espacios y por eso decidimos, por un lado, trabajar con las visitas guiadas del Cervantes, en lo que tiene que ver con las grupalidades. Decidimos también, voy un poquito más adelante, trabajar con estos dos proyectos que después Juan Pablo seguramente en la mesa de proyectos locales va a poder profundizar. El proyecto, quiero decir, un programa de mediación para adultos mayores y el programa La Mirada Colectiva, un taller de jóvenes espectadores, tuvieron la premisa, sobre todo, de vincularnos, encontrarnos y generar espacios de diálogo, ¿no? Que después de ahí hay que ver, digamos, hacia dónde vamos. Y la mediación con los nuevos públicos, en el trabajo con la inclusión de grupos y comunidades, este año también tuvo, y el año pasado, tuvo la posibilidad de abordar, en este caso, no sé, como figura en la foto, el público afrodescendiente, y a veces hay obras que nos dan la posibilidad o nos permiten la posibilidad de involucrar a un nuevo público, ¿no? Por un lado están los proyectos, los planes que nosotros podamos tener, pero a veces las obras mismas nos proponen la posibilidad de incorporar por primera vez a grupos que tal vez no tienen la posibilidad de ir o por alguna razón no se acercaban, como fue el caso de Chinguión, que nos permitió trabajar con esta comunidad. Y en el caso del ciclo de música del Cervantes, que ya lo conocen, los que viven en Buenos Aires, es un ciclo que tiene muchísimos años, pero hasta el momento no incorporaba, digamos, el trabajo con algún tipo de grupalidad que no hubiera asistido a un ciclo de música popular o de jazz, por ejemplo, ¿no? Entonces el trabajo de este año fue empezar a trabajar la diversificación del público que ya sí, que está totalmente fidelizado desde hace muchísimos años a ese ciclo, ¿no? Para ver las posibilidades de inclusión. Y la charla de debate siempre es la estrella, ¿no? La estrella de la mediación para nosotros, que es la posibilidad de encontrarnos a dialogar, a charlar, como estos espacios comunitarios de encuentro. Y la mediación con los públicos fidelizados, que tiene que ver con enriquecer su vinculación con el teatro, con enriquecer, digamos, las posibilidades. Lo trabajamos a través del TNC Club, que sigue funcionando muy bien, y por un lado se trabaja con los públicos fidelizados, pero también incorpora nuevos públicos al generar beneficios en las localidades, ¿no? Con descuento, mejorar la experiencia en el sentido de los beneficios cuando podemos acercarnos al teatro, desde pensar, no sé, dónde dejamos el auto, de pensar algún beneficio vinculado al después o al antes de ir a ver la obra, y el ciclo conversaciones como un programa, ahora más de tipo televisivo, que está en el Cervantes Online, que de alguna manera lo que hace es amplificar
la posibilidad de diálogo con los directores, directoras o ejes que abordan las obras. Bueno, el Teatro Nacional Cervantes tiene un proyecto muy hermoso también, que comenzó como un proyecto de nuevos públicos. Hoy tengo la suerte, digamos, de decir que esos proyectos ya empiezan a fidelizarse. Entonces, ese público que en un principio era un nuevo público, hoy por hoy se puede empezar a pensar, después de varios años de insistencia, se puede empezar a pensar que ya hay una paulatina fidelización, y esto es muy importante. Y trabajamos en el diseño y en los contenidos accesibles para acercar a las personas con discapacidad, sobre todo, porque no trabajamos con todas las personas con discapacidad, sobre todo trabajamos con la inclusión de personas ciegas, baja visión, hipoacúsicos y comunidad sorda, por ahora. Estos son los pictogramas de audiodescripción. Tenemos acá a Gladys Benítez, que es nuestra audiodescriptora. Tenemos el pictograma de visitas táctiles, que es algo que hacemos y también es como la estrella del proyecto de accesibilidad. Lengua de señas, que tratamos de incorporar, ahora voy a contar en algunas acciones. Bueno, perros guías bienvenidos. Tenemos 2 salas equipadas con aro magnético, y ojalá se puedan equipar más salas en todo el país, y los pictogramas de QR accesible. Y nos faltaría uno, que serían los cuadernos accesibles también que realizamos. Un poco como decía Colomé, y las chicas también hace un ratito, el proyecto de escena visual accesible con un laboratorio de creación escénica, de alguna manera incorpora el eje de participación ciudadana con la comunidad sorda, que en este espacio también co-crean un espectáculo, ¿no? Pero se suman como en un espacio formativo en relación a la lengua de señas, donde están personas oyentes y personas sordas juntas creando un material. No le podemos decir una producción con todas las letras, pero le decimos una muestra. Todavía estamos en ese plano, pero se podría decir que es una muestra muy hermosamente digna, casi espectáculo podríamos decir, y se trabaja durante todo el año. Ya pasaron varias ediciones de este proyecto, que está teniendo un gran impacto. Y la posibilidad que después la comunidad sorda obviamente acceda a la sala, en las salas. No se hace en un espacio de ensayo, sino se hace una sala con todas las letras, que pueda acceder a este tipo de material escénico. Entonces, este proyecto es muy interesante porque de alguna manera, además de trabajar en lo que tiene que ver con el público sordo, empezamos a trabajar con roles que tal vez no estaban tenidos en cuenta en todo el país en general, y pasamos de la idea de intérprete a la idea de actor señante, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿no? La idea de actrices señantes en obras. Y ya el año pasado también parte de las actrices que se formaron en este laboratorio pudieron formar parte de un espectáculo como comunidad con el Ballet Folclórico Nacional. Entonces, como dice acá, la propuesta tiene un doble efecto: incluir actrices y actores sordos y constituir un elenco diverso en sus habilidades y experiencias respecto a la comunicación, el teatro, la danza, la música y la lengua de señas. Todos estos materiales también van al Cervantes Educación Digital, porque es una manera de trabajar la alfabetización en lengua de señas, que todavía le falta mucho en todo el país, al mismo tiempo del acercamiento a la producción escénica en LSA. Y bueno, algo nuevo que hicimos este año también, que estamos así muy orgullosos, tiene que ver con que los cuadernos pedagógicos también estaban en formato accesible, digamos, en lo que tiene que ver con la descripción de imágenes para personas ciegas, y ahora también son accesibles con
LSA, ¿no? Con videos en LSA. Esto tiene que ver con parte de la política general, sistematizada, de accesibilidad general del teatro, en trabajo con la Editora Nacional Braille. Esos son los programas punteados en relieve, el QR punteado en relieve, lo que indica que ahí hay un audio con el programa de mano grabado. Acá lo tenemos a Diego Capusotto. Actualmente, esos son los cuadernos accesibles que se abren sobre todo para infancias, tanto en Sede Libertad como en varias producciones del país. Esta es de Familia Notipo y la Nube Maligna de Gustavo Tarrillo y Mariana Chaud. Y estos son los programas accesibles que se están haciendo este año, que son en versión señaladores que permiten, digamos, eh, mayor acceso, que se puedan realizar en todas las producciones. Y acá, bueno, la estrellita, que le decimos la estrellita porque es algo que queremos mucho. Este espacio de la visita táctil se hace con esta profesional que recién nombré, que forma parte del equipo de gestión de público. Se diseña un guión táctil, participa, como pueden ver ahí, un montón de personas de las áreas, porque el Teatro Nacional Cervantes es un teatro fábrica, de los pocos teatros fábricas. Entonces tenemos escenógrafos, utileros, vestidoras. Entonces esas personas acompañan las visitas táctiles para personas ciegas o de baja visión, que esto forma parte de un gran dispositivo, ¿no? También esto es interesante pensar que las acciones que generamos son grandes dispositivos son eslabones que van unidos a otros eslabones que producen la accesibilidad, producen el acercamiento, ¿no? Desde el personal de sala que recibe, la comunicación accesible, el cuaderno pedagógico accesible, la visita táctil, que es antes de la función en sí misma accesible, que no es especial, no es una función especial, sino que participamos todos en esa función con un cupo particular para esta población, pero en realidad estamos todos en esas funciones, no es una función aparte, sino que estamos todos y salen a público, se venden las entradas a público. Y el posterior, ¿no? Que en el posterior, que muchas veces preguntaban, bueno, ¿cómo miden? ¿Cómo hacen? Bueno, todo el tiempo realizamos encuestas, consultas, mediciones para ir mejorando lo que hacemos. El Cervantes realiza, lo pueden ver en la página web, estudios de caracterización de públicos, ya también desde hace bastante tiempo, ¿no? Se elaboran sobre todo informes que nos permiten seguir pensando cómo mejorar, cómo incluir más. Estos son los resultados. Este dato a mí me interesa en particular, que dice que el 28% del público asistente al TNC en 2023, este es un estudio del 2023, reconoce haber venido al teatro siendo niño. Es una pregunta que venimos haciendo ya desde hace un tiempo y es notable, ¿no? Es notable para pensar a los públicos del futuro, ¿no? Con esto que decimos que los proyectos que nosotros podemos generar van a sostener a esos espectadores del futuro. Entonces, si hay un 28% que dice la franja etaria típica del Teatro Cervantes es mujer de 43 años. Entonces, si podemos pensar que esas mujeres vinieron de niñas, seguramente si vinieron de niñas fueron por la familia o vinieron a través de alguna acción, a través de producciones en funciones con escuelas, ¿no? Pues son las dos maneras en general de acceder. Si un 28% de ese público vino de niños, quiere decir que es importante trabajar y fomentar desde chicos los públicos del futuro, ¿no? Este es un dato concreto. Y el 31% de los encuestados dice que vino al Teatro Cervantes después de la pandemia y que había accedido a los contenidos virtuales, ¿no? Entonces, este dato también para nosotros es muy importante
para entender que hay una continuidad, hay una idea de continuidad de esta hibridación entre contenidos digitales pensados, no es que se tiran, no es que se publican y nada más, ¿no? Hay un trabajo, hay una inscripción, hay un trabajo, hay un pensar para ese contenido digital, para quién va a ser destinado, ¿no? Todo eso está pensado, está elaborado y que después tiene una vinculación real después en la presencialidad en el teatro. Entonces, los informes e investigaciones que están subidos, y seguramente a la brevedad vamos a alargar el del año pasado, el del 2024, nos sirven todo el tiempo para pensar eh, eh, qué público no está viniendo, sobre todo, porque el público que está viniendo en general se va repitiendo a lo largo de los años, pero el que no está viniendo tenemos que pensar cada vez más y esforzarnos más por pensar estrategias y cómo diversificarlo.